Hola, bienvenidos a este video donde yo te voy a platicar acerca de las características más importantes de la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. En la psicología evolutiva, también llamada psicología del desarrollo, la teoría de Erikson es ampliamente extendida y aceptada por el campo. A continuación, te voy a explicar algunos de los antecedentes históricos que preceden a esta importante teoría, así como algunas de sus fundamentaciones propuestas y las etapas y los conflictos que implica. Espero te resulte de gran ayuda. Comencemos con el video. Para entender mejor la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, es necesario revisar los antecedentes históricos. La mayoría de los teóricos de la personalidad centra su atención en el desarrollo de esta a lo largo del tiempo. Algunos describen etapas del desarrollo en algunos aspectos de la personalidad, otros proponen patrones generales del crecimiento. También difieren respecto del tiempo durante el cual se sigue desenvolviendo la personalidad. Sigmund Freud, por su parte, decía que esta evoluciona siguiendo una secuencia de pasos que dura hasta los 5 años. Y Henry Murray adoptó una posición similar. Carl Jung sostenía que la madurez es la etapa más importante para el cambio de la personalidad. Por su parte, Erik Erikson se centra en el desarrollo de la personalidad a lo largo de toda la vida. Erikson trata de explicar la conducta y el crecimiento en 8 etapas, desde el nacimiento hasta la muerte. Este teórico pensaba que todos los aspectos de la personalidad se pueden explicar en razón de hitos o crisis que es preciso enfrentar y resolver en cada una de las etapas. Erikson fue formado en la tradición psicoanalítica por Anna, la hija de Freud, y planteó un enfoque que amplía el alcance de la obra de este, pero que al mismo tiempo conserva gran parte de su esencia. Si bien aporta innovaciones importantes, también exhibe una sólida vinculación con la postura de Freud. Él mismo confesó, el psicoanálisis siempre era el punto de partida. A lo largo de toda su vida profesional, se definió públicamente como un fiel partidario de Freud, incluso cuando se distanció sustantivamente de la teoría psicoanalítica ortodoxa. Para Erikson, la teoría postfreudiana era una prolongación del psicoanálisis, algo que el mismo Freud podría haber propuesto con el paso del tiempo. Aunque usó la teoría freudiana como base de su enfoque de los ciclos de la vida, de la personalidad, Erikson difería de Freud en muchos aspectos. Además de ampliar las etapas psicosexuales más allá de la infancia, Erikson dio más importancia a las influencias sociales e históricas. La teoría postfreudiana de Erikson, como las de otros teóricos de la personalidad, es un reflejo de su propia vida, en la que desplegó diversas actividades como el arte, los viajes, experiencias con diversas culturas y la búsqueda permanente de su propia identidad. En la teoría postfreudiana de Erikson, el yo tiene una gran influencia. Sostenía que nuestro yo es una fuerza positiva que crea una identidad, un sentido de sí mismo. Al ser el centro de nuestra personalidad, el yo nos ayuda a adaptarnos a los diferentes conflictos y crisis de la vida y nos protege de la pérdida de individualidad que provocan las fuerzas uniformadoras de la sociedad. Para Erikson, el yo es un ente organizador, en parte inconsciente, que integra nuestras experiencias presentes con identidades del pasado. Erikson identificó 3 aspectos del yo relacionados entre sí: el yo corporal, el ideal del yo y la identidad del yo. El yo corporal es la experiencia que tenemos de nuestro cuerpo, un modo de percibir nuestro sí mismo físico de manera distinta a como la perciben los demás. El ideal del yo representa la imagen que tenemos de nosotros mismos en comparación con un ideal establecido. La identidad del yo es la imagen que tenemos de nosotros mismos en los diversos roles sociales que desempeñamos. Aunque las capacidades innatas son importantes para el desarrollo de la personalidad, el yo surge y es determinado en gran medida por la sociedad. La importancia que Erikson concede a los factores sociales e históricos contrasta con la perspectiva claramente biológica de Freud. Para Erikson, nuestro yo existe como potencial cuando nacemos, pero debe desarrollarse dentro de un entorno cultural. Las distintas sociedades, con sus variaciones en el modo de educar a los niños, tienden a formar personalidades que se adecúan a las necesidades y a los valores de su cultura.
Las etapas del desarrollo psicosocial propuestas por Erikson se dividen en 8 fases. Sin embargo, para comprender las 8 etapas del desarrollo psicosocial es necesario entender una serie de cuestiones básicas. Primeramente, el crecimiento tiene lugar según el principio epigenético, es decir, cada componente surge a partir del otro y tiene su momento de supremacía, pero no sustituye completamente a los componentes anteriores. En segundo lugar, en cada etapa de la vida se produce una interacción entre contrarios, es decir, un conflicto entre un elemento sintónico y un elemento distónico. En tercer lugar, el conflicto entre los elementos distónicos y sintónicos produce en cada etapa una cualidad o virtud del yo. Erikson la denominó como fuerza básica. En cuarto lugar, cuando en una etapa determinada una fuerza básica es demasiado débil, se produce una patología básica, una antítesis o cualidad opuesta a la fuerza básica. También se destaca que los hechos que se producen en etapas anteriores no originan el desarrollo posterior de la personalidad. La identidad del yo está formado por una gran diversidad de conflictos y eventos pasados, presentes y futuros. Por último, Erikson señaló que durante cada etapa, pero sobre todo a partir de la adolescencia, el desarrollo de la personalidad se caracteriza por una crisis de identidad, en la cual el individuo es especialmente propenso a sufrir importantes cambios en su identidad, positivos o negativos. La primera etapa psicosocial es la latencia, un periodo que abarca aproximadamente el primer año de vida y coincide con la etapa del desarrollo oral de Freud. La lactancia es un periodo de incorporación en que los niños absorben no solo por la boca, sino también por los diversos órganos sensoriales. Cuando asimilan el alimento y la información sensorial, los pequeños aprenden a confiar o desconfiar del mundo exterior, lo que les permite adquirir la fuerza básica de la esperanza realista. Esta etapa se caracteriza por el modo psicosexual oral sensorial, la crisis psicosocial de la confianza básica frente a la desconfianza básica y la fuerza básica de la esperanza. Las relaciones interpersonales más importantes de los lactantes son las que mantienen con su cuidador principal, por lo general lo es la madre. Factores como el que la madre le proporcione alimento periódicamente hacen que el niño adquiera la confianza básica. También lo hará el que oigan de manera sistemática la voz agradable y rítmica de su madre, además de un entorno visual estimulante. En cambio, si no se encuentra una correspondencia entre sus necesidades orales sensoriales y su entorno, desarrollarán la fuerza opuesta, la desconfianza básica. Ambas son experiencias inevitables en los bebés. Erikson afirmaba que una cierta dosis de confianza y desconfianza es fundamental para la capacidad de adaptación de las personas. La esperanza nace del conflicto entre la confianza básica y la desconfianza básica. Al tener experiencias tanto dolorosas como agradables, aprenden a esperar que los momentos de angustia serán compensados con resultados satisfactorios. La segunda etapa psicosocial es la primera infancia, un periodo que coincide con la fase anal de Freud y abarca aproximadamente el segundo y el tercer año de vida. En ella encontramos que los niños pequeños encuentran placer no solo en el control de esfínteres, sino también en el control de otras funciones corporales como orinar, andar, lanzar y agarrar objetos. En esta etapa, los niños desarrollan un sentido del control de su entorno interpersonal y un cierto grado de autocontrol. Durante el segundo año de vida, la principal adaptación psicosexual de los niños es el modo anal-uretral muscular, donde los niños aprenden a controlar su cuerpo, sobre todo en relación con el aseo y la movilidad. Es un periodo en que los niños aprenden a controlar esfínteres y también aprenden a andar, a correr, a abrazar a los padres y a agarrar juguetes y otros objetos. Aunque la primera infancia es un periodo de autoexpresión y autonomía, también es un periodo de vergüenza y duda. Es probable que la manera de expresar el modo psicosexual de esta etapa choque con una cultura que intenta inhibir parte de su autoexpresión. El conflicto entre la autonomía por una parte y la vergüenza y duda por otra se convierte en la crisis psicosocial más importante de la primera infancia.
La fuerza básica de la primera infancia es la voluntad, que surge de la resolución de la crisis entre la autonomía y la vergüenza y la duda. Es el principio de la libertad de elección y la fuerza de voluntad. Los niños adquieren voluntad solo cuando su entorno les permite una cierta autoexpresión en el control de esfínteres y otros músculos. Cuando sus experiencias generan demasiada vergüenza y duda, los niños desarrollarán una voluntad insuficiente, que se expresa en forma de compulsión, la patología básica de la primera infancia. La tercera etapa del desarrollo de Erikson es la edad del juego, un periodo que coincide con la fase fálica de Freud, entre los 3 y los 5 años de edad aproximadamente. Erikson sostenía que además de identificarse con sus padres, factor que hace referencia al complejo de Edipo, los niños en edad preescolar desarrollan la locomoción, el lenguaje, la curiosidad, la imaginación y la capacidad para establecer objetivos. El modo psicosexual de esta etapa es el genital locomotor. Puede explicarse por la situación edípica, al igual que lo hizo Freud. Sin embargo, Erikson la consideraba como un drama interpretado en la imaginación del niño e incluye la comprensión rudimentaria de conceptos tan básicos como lo son la reproducción, el crecimiento, el futuro y la muerte. Por lo tanto, el complejo de Edipo no se debe interpretar siempre literalmente. La crisis psicosocial de esta etapa se da en el conflicto entre iniciativa y culpa. Aunque los niños empiezan a tomar iniciativas para seleccionar y perseguir sus objetivos, muchos de estos deben ser reprimidos o aplazados. La consecuencia de esta represión es el sentimiento de culpa. Esto se puede representar en el deseo de un niño de querer casarse con su madre o su padre o irse de casa. Las dos cualidades deben coexistir en equilibrio, con un ligero predominio en la iniciativa sin llegar a ser excesiva. De este conflicto surgirá la finalidad, la fuerza básica de la edad del juego. Ahora los niños juegan con un objetivo: buscan ganar o ser los mejores. Sus intereses genitales tienen una orientación y el objeto de sus deseos sexuales es la madre o el padre. Es decir, establecen objetivos y los persiguen con determinación. La siguiente etapa es la edad escolar, que abarca desde los 6 años hasta los 12 o 13 aproximadamente, y coincide con el periodo de latencia de la teoría de Freud. El niño amplía su mundo social más allá de la familia, incluye a los compañeros, profesores y otros modelos de adultos. Además, el deseo de saber se hace cada vez mayor y va ligado a la lucha básica por la competencia. Sin embargo, no solo está relacionado en un ámbito académico, sino también está implicada la enseñanza de costumbres de la sociedad. Este es un periodo de latencia psicosexual. La latencia sexual es importante porque permite a los niños desviar sus energías hacia el aprendizaje de su cultura y las estrategias de interacción social. También se desarrolla la identidad del yo, el sentido de sí mismo que se desarrolla en la adolescencia a partir de una imagen de sí mismos como personas competentes o incompetentes. La crisis psicosocial de esta etapa es el conflicto entre laboriosidad e inferioridad. La laboriosidad hace referencia al esmero, la voluntad de trabajar y acabar el trabajo. Cuando los niños aprenden a hacer bien las cosas, desarrollan un sentido de laboriosidad, pero si su trabajo resulta insuficiente para lograr sus objetivos, adquieren una sensación de inferioridad. La inferioridad puede impulsarnos a sacar lo mejor de nosotros mismos, pero un exceso de ella puede bloquear nuestra capacidad para sentirnos competentes. A partir de este conflicto se desarrolla la competencia, la fuerza básica de la etapa, es decir, la seguridad para emplear las habilidades físicas y cognitivas para la resolución de los problemas propios de esta edad. La adolescencia abarca desde la pubertad hasta la adultez joven y es una etapa del desarrollo crucial, ya que en su finalización el individuo debe adquirir un fuerte sentido de identidad del yo. Además, Erikson la consideraba un periodo de latencia social. La adolescencia es una etapa de adaptación, un periodo de ensayo y de error.
El modo psicosexual es la pubertad, que se define como madurez genital. Esta es importante desde el punto de vista psicológico porque genera expectativas de roles adultos aún por llegar, roles que son fundamentales sociales y que solo se pueden cubrir después de tener una identidad del yo. Con la llegada de la pubertad, el adolescente busca nuevos roles que le ayuden a descubrir su identidad sexual, ideológica y profesional. En la adolescencia, la identidad sale reforzada de una crisis que se da entre la identidad y la confusión de identidad. Esta crisis no es una amenaza o una catástrofe, sino más bien un momento decisivo. Es en esta encrucijada donde los adolescentes deciden lo que quieren ser y aquello en lo que creen, al mismo tiempo que descubren lo que no quieren ser y aquello en lo que no creen. Con frecuencia deben elegir entre rechazar los valores de los padres o los de los compañeros, un dilema que podría agudizar su confusión de identidad. Esta se da en un conjunto de problemas que incluye una autoimagen dividida, incapacidad para crear intimidad, sensación de urgencia, falta de concentración en las tareas que la requieren y rechazo de las normas de la familia o de la comunidad. Aunque esta confusión es un elemento necesario en la búsqueda de la identidad, un exceso puede generar una adaptación patológica en forma de regresión a etapas del desarrollo previas. En cambio, si logramos un equilibrio adecuado entre identidad y confusión de identidad, tendremos fe en algún principio ideológico, la capacidad para decidir libremente cómo será nuestra conducta, la confianza en nuestros compañeros y en los adultos que nos dan consejos sobre nuestros objetivos y aspiraciones y la seguridad en nuestra elección relativa de la profesión. La fidelidad es la fuerza básica de la adolescencia, que se define como confianza en nuestra ideología, donde ya no necesitamos la orientación de los padres. Para lograr la fidelidad es necesario haber adquirido todas las demás fuerzas básicas de las anteriores etapas. Su contraparte patológica es el rechazo del rol. Este puede presentarse en forma de reserva o de desafío, una falta de confianza o seguridad en uno mismo extrema y se manifiesta en forma de timidez o indecisión a la hora de expresarse. Por otra parte, el desafío es el acto de rebelarse contra la autoridad. La adultez joven abarca desde los 19 hasta los 30 años aproximadamente. En esta etapa se debería desarrollar una genitalidad madura, vivir el conflicto entre intimidad y aislamiento y adquirir la fuerza básica del amor. Una verdadera genitalidad se da en la presencia de confianza mutua y un intercambio estable de satisfacciones sexuales con la persona amada. Está el conflicto entre la intimidad versus el aislamiento. La intimidad es la capacidad de fusionar nuestra identidad con la de otra persona sin miedo a perderla y como solo se puede lograr después de formar un yo estable. Conlleva sacrificio, acuerdo mutuo y compromiso dentro de una relación de igual a igual. El aislamiento, por otra parte, es la incapacidad de asumir las responsabilidades adultas que conlleva un trabajo productivo, la procreación y un amor maduro. El amor es la fuerza básica de esta etapa y se define como un afecto maduro que prevalece por encima de las diferencias básicas entre el hombre y la mujer. El amor maduro significa compromiso, pasión sexual, cooperación, competencia y amistad. Su opuesto es la exclusividad. Sin embargo, esta es necesaria para la intimidad, ya que el individuo debe ser capaz de prescindir de ciertas personas, actividades e ideas para poder desarrollar un sentido de la identidad sólido. Esta llega a ser patológica cuando bloquea nuestra capacidad para cooperar, competir o comprometerse. La séptima etapa es la adultez, el periodo en que las personas comienzan a ocupar un lugar en la sociedad. Abarca desde los 31 años hasta los 60 años de edad. Su modo psicosexual es la procreatividad, que hace referencia a un contacto más que genital con una pareja y conlleva a asumir la responsabilidad del cuidado de los hijos. En condiciones ideales, la procreación debería ser una consecuencia de la intimidad madura y el amor establecido en la etapa anterior. El conflicto se da entre la generatividad versus el estancamiento. La generatividad está relacionada con la creación y orientación de una nueva generación. Implica la procreación, producción de trabajo y la creación de productos e ideas que contribuyan a la construcción de un mundo mejor. La antítesis es el estancamiento o ensimismamiento.
donde este ciclo generacional de productividad y creatividad queda paralizado cuando las personas están demasiado absortas en sí mismos y caen en la autocompasión. La interacción entre ambas origina el cuidado, la fuerza básica de la adultez. Se define como el deseo natural de cuidar aquello que apreciamos. La fuerza opuesta sería el rechazo, que es la falta de disponibilidad para cuidar a ciertas personas o grupos. La octava y última etapa del desarrollo es la vejez y abarca desde los 60 años hasta el final de la vida. Y aunque la procreación ya no está presente en esta etapa, las personas mayores pueden seguir siendo creativas y útiles de otros modos. La vejez puede ser un periodo de alegría, de juegos y sorpresas, pero también es un periodo de senilidad, depresión y desesperación. Su modo psicosexual es la sensualidad generalizada, que hace referencia al disfrutar de diversas sensaciones físicas como los sonidos, sabores, olores, abrazos y quizás también hasta la estimulación genital. También depende de la capacidad del individuo para mantener el equilibrio, es decir, conservar la integridad frente a la desesperación. La última crisis de identidad que se enfrenta es entre la integridad contra la desesperación. La integridad conlleva un sentimiento de unidad y coherencia, una capacidad de mantener el sentido de sí mismo a pesar de la pérdida paulatina de fuerza física e intelectual. La desesperación se da ante la presión de la pérdida, como lo puede ser de parejas, amigos, de la salud física, la fuerza corporal, la agilidad mental, la independencia y la utilidad social. En la vejez puede haber una pérdida de esperanza, y una vez perdida aparece la desesperación y la vida deja de tener sentido. La inevitable lucha entre integridad y desesperación genera la sabiduría, fuerza básica de la vejez. Con la sabiduría madura es posible mantener la integridad pese a la disminución de las capacidades físicas y mentales. Su antítesis es el desprecio. Se define como un estado de impotencia cada vez mayor. Existe una pérdida de optimismo y una sensación de depresión. La investigación de Erikson acerca del desarrollo de la personalidad ha complementado fuertemente el psicoanálisis y ha resultado ser de gran utilidad para generar más investigaciones. El tema de la identidad del yo ha generado cientos de estudios y otros aspectos de las etapas del desarrollo de Erikson, como la intimidad y el aislamiento. Además, sus ideas sobre el envejecimiento han sido útiles en el campo de la gerontología y sus ideas sobre la identidad del yo se citan casi siempre en los libros de texto sobre psicología adolescente. Además, existe una gran coherencia interna entre su principio epigenético y su elocuencia en la descripción de las 8 etapas del desarrollo. Sus contribuciones al día de hoy siguen siendo vigentes y ha tenido gran influencia en innumerables trabajos sobre las etapas en la edad adulta. Alguno de sus aspectos negativos implica la refutabilidad, ya que muchas de sus conclusiones en su investigación pueden ser explicadas mediante otras teorías. Además, la teoría carece de alcance suficiente como para obtener una puntuación elevada en el criterio de organización de conocimiento, ya que se limita solo a las etapas del desarrollo. Es importante distinguir el precedente que estableció Erikson con la teoría del desarrollo psicosocial y las fases psicosexuales desarrolladas por Sigmund Freud, ya que integró la dimensión social y el desarrollo psicosocial y propuso el concepto del desarrollo de la personalidad desde la infancia hasta la vejez, algo que no se había hecho hasta el momento. Investigó acerca del impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en el desarrollo de la personalidad, cosa que era muy poco investigada en el campo. También enfatizó la comprensión del yo como una fuerza intensa, también como una capacidad organizadora de la persona que pudiera reconciliar las fuerzas sintónicas y distónicas para poder resolver las crisis derivadas del contexto genético, cultural e histórico de cada persona. Erikson estableció las pautas para el potencial del crecimiento y también por otra parte para el potencial del fracaso, cosa en la que hoy en día cualquiera se puede identificar. Como se vio a lo largo del video, Erik Erikson propuso una teoría muy importante y de gran impacto en el campo de la psicología del desarrollo. No es para menos que tenga tanto reconocimiento.
Espero te haya servido y te haya parecido educativo este video. Nos vemos en el próximo. Adiós.